Ok. Estamos al aire. Bien, muy buenos días para aquellos países que todavía es mediodía y buenas tardes para aquellos que ya han pasado el mediodía. Les estoy acá saludando desde Chile. Hoy vamos a compartir con el panel número 6, la niñez y los aprendizajes. El lugar del juego es lugar de las tecnologías digitales. Es la invitación que tenemos para poder discutir y compartir en este espacio. Quiero hacerles llegar un saludo de parte del grupo de trabajo de Claxo, quien es el organizador de este evento, que se denomina Apropiación de Tecnologías Digitales e Interseccionalidades. Este grupo fue presentado el año pasado a un concurso público que hace cada año Claxo y se aprobó un plan de trabajo por 3 años. Y dentro de esos productos está el poder compartir los trabajos de los y las investigadoras. Pero también este grupo GT está asociado a una red que ya tiene más años de existencia y de vida, que es la RIAD, que es la red de apropiación de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales, de las cuales acá vemos visible a lo menos a Roxana, a Liz, a Romina, con quienes compartimos regularmente cada año, era en formato presencial, y nos hemos ido encontrando en diferentes partes de Latinoamérica desarrollando producción académica, científica, diálogo, reflexión. Y nada, al resto de las compañeras que integran este panel, las invitamos también a conocer su trabajo, discutir estas temáticas, sobre todo en este contexto de pandemia, donde las tecnologías han ocupado un lugar importante en estas temáticas. Quiero agradecer también a quienes son nuestras instituciones que nos apoyan. Ya les dije la RIAD, que es la Red de Investigadores de Apropiación de Tecnologías Digitales. Está también RUEFIP, que es la Red Universitaria Estatal de Formación Inicial Pedagógica de Chile. La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, y el Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías del PEN Flaxo. Y además la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social. Para finalizar, agradecer a la coordinación general de este encuentro, a la doctora Susana Morales y a todo su equipo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, quienes han hecho un trabajo ejemplar en estos días que nos hemos reunido. Y finalmente, agradecer a quienes nos van a ayudar en la coordinación de este panel, a Belén Fernández y Alejandra Restagno. Y bueno, y me queda Jerónimo, que está a cargo de toda la parte técnica, que también es parte, Jerónimo Maina, de este evento. Un excelente panel y ya yo me retiro y los sigo viendo por YouTube. Éxito. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este panel, que es un lujo presentar, no solamente por la temática, por el interés de la temática, sino por el calibre de los invitados, ¿no? El panel se llama La niñez y los aprendizajes, el lugar del juego es el lugar de las tecnologías digitales, y nos acompañan 5 trabajos, Roxana Cabello con el trabajo de Tecnósfera Infantil, apropiación de tecnologías como aprendizajes. Está Liz Vidal con la experiencia de la Feria Itinerante Interactiva Veo Veo. También nos acompañan en esta oportunidad Silvina Casablancas, María Montserrat Pose y Gabriela Rainaudo con el trabajo Aprendizaje con pantallas en niños y niñas de 0 a 6 años, una revisión sistemática en el marco del proyecto Up to 5. Integran este panel Romina Gala, también de Argentina, con el trabajo, con la investigación, creatividad e innovación, aportes para pensar la producción de videojuegos serios en Buenos Aires, y Gabriela Rainaudo y Olga Peralta con el trabajo Aprendizaje de conceptos con libros impresos, libros electrónicos y aplicaciones. Bienvenidas a todas.
Es un placer encontrarnos acá. Y bueno, podríamos empezar este diálogo conversando sobre cuáles son aquellos puntos de contacto que encuentran entre todos los trabajos que conforman este panel. Si alguien... ¿Qué tal? Buenos días. Si les parece, hago un pequeño comentario. En primer lugar, quisiera agradecer y felicitar a la doctora Susana Morales y al equipo de la Universidad de Córdoba por la organización de este evento, que me parece que está saliendo muy bien, está viendo unos paneles muy interesantes y realmente el sistema que se organizó me parece que está dando buenos resultados, así que, bueno, muchas gracias. Dentro de poco se cumplen 8 años de la primera reunión que hicimos unos equipos de investigación interesados por estos temas de apropiación de tecnologías en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y a partir de esa reunión, con el tiempo fuimos organizando la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías, así que realmente me pone muy contenta ver que esto se consolida, crece, atraviesa fronteras, cada vez estamos trabajando más colectivamente y haciendo intercambios cada vez más complejos y más fructíferos. Así que estoy muy, muy contenta. No me quiero olvidar de agregar algo que no está dicho en el video que presenté, que es que dentro de... nosotros trabajamos en un equipo de investigación que tiene distintos integrantes y quería mencionar que el estudio cuantitativo en el cual se apoya el trabajo que presenté está hecho junto con Renzo Moyano y Juan Manuel Alonso, y yo me ocupo más de la parte quali, y que participan en esta investigación decenas de estudiantes y graduados y graduadas de la licenciatura en comunicación de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Dicho esto, quiero decir también que estoy muy contenta de compartir el panel con estas colegas, que me gustan mucho los trabajos que presentaron en los videos. Me parece que tenemos ahí una cantidad de lugares de encuentro y de posibilidades de aprender y de trabajar colaborativamente. Me parece que con este panel estamos de alguna manera poniendo en la agenda de la red y del grupo de trabajo esta preocupación sobre cómo los chicos y las chicas se relacionan con las tecnologías digitales. No es un tema del todo nuevo, hace ya por lo menos 10 años que se está produciendo investigación sobre este problema, pero dentro de los trabajos que nosotros estamos haciendo, me parece que lo estamos poniendo en agenda de una manera multidisciplinar, que me parece bien interesante, pero poniendo 2 o 3 ejes, me parece, de construcción de este tema. En el centro, la idea de aprendizaje, que está planteada directamente desde el título del panel: aprendizajes sobre las tecnologías, aprendizaje con las tecnologías, la propia relación que los chicos y las chicas establecen con las tecnologías, entendida como aprendizaje. Y me parece una concepción de aprendizaje bastante integral, compleja, que por lo menos incorpora tanto aspectos cognitivos como también emocionales y sensibles. Me parece que esto es una perspectiva compartida en general por los abordajes que estamos haciendo. Otra cuestión que me parece que se vislumbra ya instalado como algo que podemos tomar como un punto de partida en común si quisiéramos construir
otros trabajos colaborativamente, es esta idea de que los niños y las niñas realizan un proceso de desarrollo madurativo y que entonces cada una de las etapas que van recorriendo en su proceso de desarrollo tiene sus propias especificidades y que en ese interés por analizar los aprendizajes de todo tipo, con tecnologías o sobre tecnologías o la apropiación de tecnologías entendida como aprendizaje, es necesario considerar esas especificidades de cada etapa, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de recursos cuentan los chicos, las chicas en ese momento? ¿Qué tipo de disposiciones están construyendo? Nosotros aquí en este panel vemos cómo bueno, no es igual lo que sucede con los chicos de 0 a 6 años, incluso en los análisis que plantean las chicas identifican diferencias internas dentro de ese tramo de edad, no es igual entre los que tienen 0 a 3 que los que tienen más de 3 en algunos aspectos respecto de cómo generan sus aprendizajes. Lo mismo sucede con la etapa que tomamos nosotros entre 6 y 8 años cuando están formando competencias comunicativas de lectura y escritura y están en otra etapa de sus operaciones espaciales también. Pero al mismo tiempo estamos considerando la infancia o las infancias como una etapa de la vida distinta de otras que podemos tomar más o menos, decía, en sentido amplio y que me parece muy interesante, como aparece un poco mencionado al pasar en el trabajo de Romina, como una etapa de la infancia en donde evidentemente se producen algunos tipos de competencias, algunos tipos de disposiciones que son estéticas, que son culturales, que son también, bueno, en sentido general simbólicas, pero de expectativas. Y me parece que lo que está en la base de eso, que es una idea que a mí me gusta mucho trabajar, es la de disposición. Hay una serie de disposiciones que se producen en la infancia en la relación con las tecnologías y con los productos culturales que posiblemente se pueden recuperar en otras etapas de la vida y que aparecen funcionando como basamento de, por ejemplo, el desarrollo de videojuegos que acá Romina llama serios y que me parece bien interesante. ¿Sí? Un hilo del que se puede tirar para ver, bueno, ver hasta qué punto y cómo se construyó eso históricamente y cómo se recupera, ¿no? Pero entonces, si bien es cierto que acá estoy planteando una cosa medio amplia y general, hay un elemento que me parece desde el punto de vista analítico importante que también está como uno de los pilares que se puede ver en este panel, me parece que es la identificación de condiciones para la producción de los aprendizajes entendidos de los distintos tipos que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Es decir, la idea de que los aprendizajes para producirse requieren unas determinadas condiciones implica poner foco en las diferencias, poner foco en las desigualdades, y entonces hay tanto desde el punto de vista individual, aparecen las condiciones, por ejemplo, las diferencias en el desarrollo cognitivo que tienen los chicos o las diferencias en el tipo de experiencias que van construyendo históricamente en sus recorridos individuales, digo, tanto condiciones individuales como condiciones sociales y culturales que me parece en sentido general estamos identificando de manera situacional, de manera contextual, como digamos, el caldo de cultivo para la producción de aprendizaje, con tecnologías, sobre tecnologías y la apropiación entendida como aprendizaje. Acá me parece que hay un elemento, ya voy cerrando, no me quiero extender mucho, pero hay un elemento que creo que me parece muy interesante que retomemos después en el intercambio, que tiene que ver con cómo estos estudios sobre la relación que los chicos y las chicas establecen con las tecnologías
requieren unos planteamientos metodológicos específicos. Me parece muy interesante que hayan aparecido estos abordajes cuasi experimentales, le llaman las chicas creo que en el trabajo de Gabriela. Me parece muy interesante que haya aparecido esto. Creo que es necesario volver sobre el asunto, ver cómo se puede consolidar ese tipo de abordajes para ver cuestiones que tienen que ver con las disposiciones y con las características de personalidad y algunas cuestiones cognitivas también, etcétera. Pero después quiero hacer algunas preguntas respecto de otros mecanismos metodológicos de los otros trabajos. Y finalmente quiero decir, hay dos cuestiones, por lo menos, que están planteadas en estos trabajos que se presentan acá, que yo creo que pueden ser efectivamente lugares a partir de los cuales podemos construir propuestas de intervención. Una tiene que ver con la emergencia en los distintos trabajos, y esto sí que es una cosa común a todo. A mí, en general, la verdad no me gusta mucho buscar los elementos comunes. Yo siempre prefiero identificar las diferencias y trabajar sobre justamente los puntos de quiebre, ¿no? Pero, de todos modos, acá me parece que suma buscar mirar esto, que aparece fuertemente de manera transversal en todos los trabajos, la necesidad, no sé si necesidad es la palabra, pero la importancia, borremos necesidad, del acompañamiento de las personas adultas en los procesos que van haciendo los chicos de relacionamiento con las tecnologías, ya sea tanto en el marco del hogar como en el marco de la escuela o los ámbitos donde se producen los procesos de aprendizaje. Esto que parece una verdad de perogrullo, en realidad no es tan así, porque, por ejemplo, cuando hicimos una encuesta a personas a cargo de niños y niñas de 6 a 8 años, una cosa que sale muy fuertemente, pero con un peso relativo muy arrasador, es la convicción por parte de padres, madres, personas que cuidan, de que los chicos no necesitan que se les enseñe a usar las tecnologías, que los chicos aprenden solos y que además no solamente que aprenden solos, sino que saben más que los adultos, ¿no? Transmiten permanente esa idea que está todo el tiempo relacionada con los discursos que circulan en la publicidad, en los medios, etc., ¿no? Entonces, retomar eso me parece que es importante, porque desde ahí nosotros podemos hacer un aporte. Y otra cosa que me parece que está planteado en el veo y que creo que es muy también una cosa que emerge en los estudios es, a ver, que nosotros podemos apuntar, el veo creo que dice, a que los chicos sean constructores. Y me parece que esa es una cuestión que nosotros hemos estado identificando, que hace falta, intervenir para que los chicos estén relacionándose con las tecnologías desde un lugar en donde puedan producir obra, donde puedan generar acontecimientos en Internet, donde puedan participar generando intercambios, y no solamente por lo menos lo que hemos identificado a través de nuestros estudios cuantitativos y cualitativos, asumiendo sobre todo una posición de ¿cómo se dice?, consumo y de consumo, sí, sí. Bueno, perdonen si me extendí mucho, tenía unas notas y no quería olvidarme de decir cosas. Muchísimas gracias, Roxana. No, para nada, clarísimo. Y después vamos a volver sobre esas ideas de aprendizaje, que hay como toda una definición en torno al aprendizaje que, por más de que haya diferencias en los trabajos, también hay un sentido ahí de lo común. Liz, sí, toma. Tu aspecto lúdico, tecnológico, lúdico. Voy a tratar de no hablar en este momento de mi trabajo, de cumplir la consigna,
contando sí, contando con que las compañeras e incluso el público puede ver el video y en todo caso reforzar solo un par de cuestiones a partir del despliegue ordenadísimo y meticuloso que, que hizo Roxana, pensando en por qué me sentí cómoda a pesar de las diferencias de mi trabajo respecto del resto de la mesa. Me sentí cómoda en esta mesa porque primero celebro que tanta gente se preocupe o focalice como público de sus investigaciones y como target de sus investigaciones la niñez, digamos. Me parece que nunca va a ser suficiente el trabajo que hagamos de indagación sobre eso. Si bien mi trabajo se sitúa más en una lógica o una perspectiva de investigación-acción y surge más desde intervenciones extensionistas que van como creciendo y tomando más fuerza e invitándome a volver a mirar, reconozco que distinto hubiera sido el comienzo de nuestras intervenciones como colectivo, porque en el mismo sentido en que lo planteó Rosana, mis producciones se basan en las producciones y en el esfuerzo de un gran colectivo de estudiantes, de extensionistas, de docentes que hacen de su función docente, digamos, un compromiso también con la extensión y la actividad de diálogo con el entorno, ¿no? Entonces, yo me reconozco más desde ese lugar, desde el lugar de docente, investigadora, pero con un perfil de intervención extensionista y con un trabajo que viene muy, muy fundado en mis orígenes de comunicación, educación y de trabajo en la comunicación popular, ¿no? Entonces, es muy interesante para mí ver en los trabajos que hace Gabriela en términos de volver a mirar las imágenes y los modos en que los niños pueden ampliar o potenciar sus comprensiones en torno a una medición más de tipo experimental, digamos, porque no son cosas a las que yo he tenido acceso, entonces me sirve como para corroborar y poner atención a algunos supuestos desde donde nosotros trabajamos, ¿no? El grado de iconicidad, el grado de abstracción, misma la preocupación que observo y se plantea en la definición que hace Romina Gala respecto de los contenidos, de los videojuegos serios y demás, porque siempre estamos en esta tensión forma, contenido, y a ver de qué manera estos productos hacen o no hacen mella, y bueno, y pensar también en las preocupaciones de quienes los diseñan, ¿no? Y la distancia por ahí de el nivel de la producción o la focalización que hace un productor de videojuegos y lo que en realidad después pasa, ¿no? O sea, es difícil encontrar siempre toda la mirada sobre todo el proceso, pero cada vez que un investigador focaliza sobre algo, todo el resto, que podamos tener acceso a esa información y a esos resultados y a esos datos y poder convertirlos en elementos que entren a jugar en nuestros espacios de experimentación que tienen claramente otra focalización. Ni hablar de todo el equipo que lidera Rosana, que siempre es como es tranquilizador saber que personas que trabajan con ese nivel de precisión y detalle, y ver que también personas que tienen toda esa tradición de investigación van diversificando sus modos de abordar ese objeto de conocimiento, y entonces también entienden que para aproximarse a una población de niños chicos son múltiples las necesidades metodológicas, los recursos o instrumentos metodológicos a los que tenemos que llegar, desde el dibujo hasta el taller, etc., ¿no? Estoy ansiosa por poder aproximarme a esos informes.
la sorpresa de que hace un tiempo me inscribí en un curso de Flaxo sobre nivel inicial y demás, y de repente estar en una mesa con colegas que forman parte del backup de ese curso, y que ese curso está sustentado en estas investigaciones de, bueno, de pensar primero esta etapa de relevamiento teórico y encontrar que en esos materiales o fuentes teóricas como Perkins y como, bueno, toda la escuela vygotskiana expresada en Perkins y demás, también que fundan un poco el trabajo que yo hago con el Veo Veo y que hacemos colaborativamente con los compañeros de la Universidad de Córdoba, también son las fuentes teóricas que ellos están identificando como relevantes, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir así muy intuitivamente y a partir de lo que uno puede aproximarse en 15 minutos en un video, que es como una compresión impresionante en tiempo, en contenido y demás? Es decir, siento que estamos como con posibilidad de empezar a conformar como un piso común, ¿no? Desde múltiples miradas y múltiples dimensiones, incluso enfoques epistemológicos distintos, poder encontrar dónde sumamos a una resultante y sumamos a una fuerza que haga que podamos encontrar en el trabajo con niños una oportunidad para hacer ese desplazamiento que mencionaba Rosana recién, ¿no? Es decir, desde hace varias décadas de ciudadanos nos hemos convertido en consumidores, todos, los docentes, los estudiantes, los niños, los jóvenes, o sea, somos un mundo de consumidores, y todo esto que estamos viviendo en estos últimos años, investigaciones, evidencias de la Big Data, de cómo, digamos, cada interacción nuestra en cada una de las redes, lo que hace es aportar un poco más de precisión acerca de nuestros deseos, de nuestras necesidades, y cómo van a ser esas necesidades capturadas en función de algún producto que se nos instale, cómo nosotros somos realmente el objeto de alcance o el target que fijan las redes sociales, ¿no? Y cómo poder trabajar desde la pequeña, desde muy pequeños, cómo desarmar, desestructurar, desandar o trabajar en aquello que decíamos desde los 90, ¿no? El trabajo de educación crítica. O sea, los medios cambian, las tecnologías se sofistican, y nosotros siempre desde el ámbito de la docencia, desde el ámbito de la investigación, desde el ámbito del trabajo educativo, estamos siempre corriendo detrás de toda esta gran disponibilidad tecnológica que nos convierte cada vez más en consumidores. Entonces, pensar que hay una convergencia de intereses y que hay miradas similares acerca de la valoración y ponderación del trabajo docente y del trabajo de mediadores que podemos hacer desde lo educativo, para poder desarmar esas lógicas de consumo y esas lógicas de, en cierta manera, sí, de consumo. Lo vamos a dejar ahí, no lo voy a hacer más dramático. Me parece que es altamente importante. Bueno, en todos los trabajos vi esa valoración acerca de la mediación adulta, y eso es uno de los fundamentos sobre los que nosotros trabajamos, desde un lugar de generar comunidad de aprendizaje, desde un lugar de potenciar, digamos, las similitudes o simetrías que puede haber entre jóvenes y niños, usando esa mediación, y también apostamos mucho a poder hacer un trabajo articulado entre distintos tipos de tecnología, porque seguimos valorando y trabajando muchísimo sobre la materialidad de las tecnologías, y esta idea también fundada en Vygotsky, pero fundamentalmente de Salomon, de la cognición distribuida y del trabajo con los distintos medios que elegimos, y esas elecciones para el trabajo con niños que hacemos,
tienen que ver con entender que no es lo mismo acceder a la idea del movimiento o desarmar la idea del movimiento desde un zootropo como una tecnología mecánica, material y arcaica, mezclada con una tablet o con un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, nos parece absolutamente relevante seguir trabajando en la complementariedad de medios y tratando de desentrañar de qué manera los procesos cognitivos se pueden dinamizar, potenciar y resolver ciertas dificultades a partir de trabajar esas distintas materialidades. Esto es lo que yo pude encontrar, digamos, en común y pude encontrar gratamente y con cierta medida, o sea, tranquilizadoramente, ¿no? Y bueno, y ansiosa por leer en detalle los trabajos de las compañeras de Flaxo, los resultados y avances que está haciendo el equipo de Rosana. Me llama la atención que estemos en Córdoba, en facultades que están cruzando una calle y no hayamos tenido un contacto más fluido con la gente que trabaja desde la psicología, y me parece súper interesante seguir viendo por dónde deriva esto, y el trabajo de Romina me parece que también tiene un punto de contacto con otros trabajos en términos de cuál es el mundo que imaginan, o cuáles son las prioridades que imaginan los desarrolladores, ¿no? Porque en realidad cada vez que un desarrollador define una narrativa, un relato, una posibilidad de interacción frente a este juego, está definiendo de alguna manera el lugar de ese niño, de ese joven, o de aquel que va a jugar ese juego, ¿no? La idea de juego finalmente también está atravesando esta mesa, y para nosotros el juego es un recurso, un recurso que tratamos de usar y sacarle provecho. Pero bueno, no tomo más tiempo y les cedo la palabra a las compañeras, y así podemos después intercambiar. Eso, porque, ¿cómo les va? Disculpen que interrumpo porque van a pedir la sala en horario y ya me están llegando preguntas. Entonces, sería interesante que, por ejemplo, el equipo que sigue a continuación, que es un equipo de investigación, y están las tres autoras del trabajo aquí presente, que una tome la palabra, y así podemos ir a la parte del intercambio de preguntas con la gente que nos está siguiendo por YouTube, ¿no? Bueno, si te parece, Alejandra, gracias. Bueno, agradezco la posibilidad del encuentro. Quiero decir mínimamente algo que tiene que ver con la RIAD, que este equipo del Proyecto de Educación y Nuevas Tecnologías, PENT Flaxo, es un equipo de investigación que estuvo en el encuentro del Gino Germani, de la RIAD, que fue el primero, y que presentamos otra investigación que se llamaba Nuevas Tendencias de Comunicación y Participación en las Escuelas 2.0, y que en este encuentro tan particular, por la situación mundial, social, y que lleva la investigación también, siempre como intentando buscar recursos y formas para seguir investigando, podemos presentar algo de otra investigación, con lo cual eso para mí también es un hecho muy positivo. Contarles que el equipo de investigación del PENT somos un equipo interdisciplinar, somos de ciencias de la educación, de psicología, de ciencias de la comunicación, de antropología, y todos docentes y investigadoras e investigadores. En este caso, bueno, la posibilidad de este encuentro, que me parece maravilloso vernos las caras, y digo, como hecho también como un rasgo de época, recuperar la escucha, poder escucharnos, ¿no? Porque esto de tener anteriormente los videos, bueno, nos escuchamos mientras hacíamos otras cosas, pero nos escuchamos. Sabemos de lo que nos íbamos a encontrar. Y acá otra vez, ¿no? Vernos y escucharnos. O sea, creo que
investigadoras que todas estamos trabajando en infancias, en tecnologías, la verdad que es algo como muy positivo y un acto más de aprendizaje para nosotras, ¿no? Por otra parte, bueno, como rasgos que después veremos las preguntas y si quieren Monse y Gaby pueden complementar. Nosotros venimos a contar, no es una investigación que haya finalizado, por eso les contamos que es una revisión bibliográfica sistemática que componemos una parte en Argentina de un proyecto que tiene sede en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Vic, que también atraviesa Brasil, y que nos ocupamos de ver cómo es el vínculo de las pantallas y la primera infancia del 0 a 6 años, ¿no? Entonces, creo que hay rasgos que nos atraviesan a todos los equipos y a las investigaciones presentadas, que tiene que ver con focalizar en la infancia y qué es lo que ocurre en la infancia, no asociar de manera directa el juego con lo tecnológico también, la perspectiva crítica, desde luego, el rol del adulto que está merodeando. El adulto merodea si está en una institución educativa, si está en la familia como acompañante, y el adulto que diseña también, ¿no? Porque creo que también es una cuestión que nosotros, digamos, desde la investigación del Up2Five, también pretendemos generar digamos, un conocimiento sólido, riguroso y científico, pero a los fines de ver qué es lo que ocurre con el aprendizaje con las pantallas, si es que ocurre, cómo, y además generar una base para posibles diseños posteriores, ¿no? Es decir, cuándo es educativa realmente, cuándo puede provocar el aprendizaje. Entonces creo que en ese sentido también diseñadores y desarrolladores están involucrados en las investigaciones que llevamos adelante, y como, digamos, investigadoras, el tema de la metodología también es una cuestión que, si bien se funda en cada investigación que llevamos adelante, porque cada objeto de estudio, cada problemática, cada hipótesis o problema de investigación lleva asociada una metodología, con los niños y niñas mucho más. Hay que volver a pensar y pensarse en función de cómo investigar, ¿no? Que ese es uno de los temas que nos estamos planteando desde el Up2Five, no solo por la infancia, sino por la pandemia, cómo llevar adelante el trabajo de campo, concretamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un lindo espacio para escucharnos, para los que nos escuchan también, porque seguramente hay algún interés puesto en la investigación y en las infancias. Estuve bien, ¿no, Alejandra? Cortito. No sé si Monse o Gaby quieren comentar algo, y si no, cuando sean las preguntas, yo me cedo el lugar. Sí, así continuamos con Romina, porque me están llegando preguntas y estarían buenísimas que las puedan contestar. Romina, bueno, bienvenida. Hola, muchas gracias. También primero me quiero tomar un segundito para agradecer a Susana y a todo el equipo por esta organización que está saliendo genial, está muy bueno. Y también que es un lujo participar de este panel con todas ustedes. Un poco recuperando esto que nos preguntabas al principio, ¿no? Los puntos de contacto con los trabajos. Mi trabajo por ahí un poco difiere porque el foco no está puesto en la niñez, sino justamente en los desarrolladores. Y ahí al principio me costó un poco, pero me parece que hay muchos puntos de contacto, y de hecho videojuegos y educación es un tema que para mí es bastante interesante para seguir profundizando y trabajándolo. Y lo primero que me parece que hay algo en común en todas, que es esta asociación entre el juego y la cultura, ¿no? Que desde la ludología se trabaja bastante acerca del juego como juego y cultura como mutuamente implicadas, ¿no? Y esto que decía Gadamer, que la cultura humana no puede ser pensada sin ese componente lúdico, y de ahí la importancia del juego como una estrategia cognitiva que tiene potencial para que podamos pensar, explicar y entender diferentes aspectos del mundo en el cual estamos viviendo. Y también me pareció que había una preocupación por el tema de las tecnologías digitales en términos interactivas, ¿no? Y cómo eso también forma parte del proceso de aprendizaje, y finalmente, bueno, esto que ya vinieron, no quiero ser medio repetitiva, pero un poco
esto de la importancia del rol docente, porque incluir tecnología en las escuelas o en otros ámbitos, podemos incluirla sin que esto represente cambios significativos en esas prácticas de enseñanza, en los procesos de aprendizaje, y ahí la importancia, bueno, ya sea de la mediación docente o bien en las familias, como también lo señalaban. Y un poco ahí me interesa también abrir de pensar la tecnología digital en cuanto a los sentidos, los valores e ideas que se encarnan en esas tecnologías. De ahí también un poco mi preocupación por los videojuegos serios, ¿no? Que son aquellos que los fines no tienen que ver con el entretenimiento. Y empezar a pensar también un poco en cuando incluimos esa tecnología, qué sentidos, qué valores y qué ideas también se están apropiando los niños, las niñas y demás personas que juegan. Y bueno, en ese sentido también, bueno, justamente eso, la importancia también de los desarrollos locales, ¿no? Como decían, por ahí mi preocupación estaba más del lado de los desarrolladores, que sí hay algo que esto que decía Roxana, que es interesante, que aparece siempre esta referencia, siempre, bueno, en las entrevistas que llevo hechas aparece esta referencia a la infancia, como un lugar donde empiezan a constituirse estas disposiciones que se recuperan en la adultez, en términos estéticos y para el desarrollo también, ¿no? Que eso es interesante. Y bueno, decía la importancia de los desarrollos locales de las tecnologías, justamente para poder atender a estas cuestiones de valores, de sentido, de ideologías que también están ahí presentes. Principalmente los estereotipos, ¿no? Poder estar atentos a los estereotipos que en esos artefactos también empiezan a distribuirse, ¿no? Bueno, ese creo que es un poco los puntos en común que había buscado, y después tengo algunas preguntas para hacerles. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, Gabriela Rainaudo, te damos la palabra. Gaby. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias a todos, a organizadores, a los que están escuchando del otro lado, mis compañeras del panel. Bueno, mi trabajo creo que tiene un punto en común muy importante con el panel y con el encuentro en general, que es que, bueno, en un primer momento, cuando nos planteamos el trabajo de investigación, allá por el 2013 comenzamos a trabajar en el proyecto de tesis, estaba muy presente el debate acerca de si los niños deberían o no apropiarse del uso de tecnología. Más allá de un problema de investigación, en ese momento estaba planteado como un debate casi hasta filosófico o moral, ¿no? Si los niños deberían o no apropiarse de tecnología. Entonces en ese momento, con Olga y con mi directora pensamos, bueno, está bien, pero los chicos, ¿qué pueden hacer con tecnologías? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué pueden obtener de esa interacción? Entonces, ¿bajo qué condiciones? Con ese tipo de preguntas fuimos delineando el proyecto, y sin adentrar en demasiados detalles respecto a los resultados de la tesis, fue que encontramos que los niños podían aprender determinados aprendizajes con tecnología, que el rol del adulto era muy importante, y que no todo tipo de interacción con los adultos son igual de efectivos. Volviendo a las preguntas que habíamos encontrado en ese momento, si los chicos deberían o no apropiarse de los medios digitales, quisiera traer a colación la Declaración de las Naciones Unidas respecto a los derechos de los niños, ya que esta perspectiva me parece muy importante para pensar las tecnologías como parte de la cultura en que los niños y las niñas están inmersos y están desarrollándose. Y creo que por ahí pensar si deberían o no apropiarse es como pensar que esa parte de la cultura no les corresponde. Entonces tal vez las preguntas habría que ir moviéndolas para el lado de pensar bajo qué condiciones, bajo qué propósitos y de qué manera interactuar los chiquitos con las tecnologías. Así que bueno, me parece que si bien desde la investigación ese tipo de debates se han ido moviendo y se han hecho otros tipos de preguntas, por ahí desde el sentido común se sigue pensando que, o por ahí los chiquitos
la tecnología es perjudicial, o que solos pueden interactuar y aprender, como esto que planteaba Roxana, que encontró en el campo, que todavía se sigue pensando que es una actividad para que ellos realicen en soledad. Entonces, bueno, todavía sigue rondando un poco estas cuestiones, así que es buenísimo que las estemos planteando acá desde lo local, con estudios de desarrollo desde Latinoamérica, porque también muchas veces se reproducen o tomamos trabajos de otros países, que es muy importante contextualizar y tener en cuenta que, bueno, la población argentina, latinoamericana, chilena, y de otros países que también están participando del panel, tienen sus particularidades. Así que bueno, buenísimo. Bárbaro, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, primera pregunta que me llega para todos, ¿no? Aunque se centran desde lo que estuvo exponiendo Liz. Me dicen, estoy pensando en lo que dice Liz acerca de los consumos y la posibilidad de que los adultos mediadores podamos participar en deconstruir un poco esta lógica. Creo que el acercamiento al pensamiento computacional podría ser una manera de que los niños, además de jugar, puedan ir reconociendo los algoritmos, o algunos programas de este tipo podrían ser. El pensamiento computacional no es solo programación, sino que también conlleva una mirada amplia y sociocientífica de las tecnologías digitales. Me parece que hay un lugar ahí para pensar, ¿no? Liz, tenés el micrófono muteado. Sí, estaba tratando de colaborar con la conectividad. No, un comentario breve. Para mí, la clave es desentrañar los lenguajes que nos rodean y tomando como referencia al trabajo de Lev Manovich y a pensar lo digital como objetos, como lo plantea él. Y para mí el trabajo enfrente a un lenguaje es deconstruirlo para apropiárselo, es entender su lógica. No creo que ni todos tengamos que ser realizadores televisivos, ni todos tengamos que ser youtubers, ni todos tengamos que manejar eficientemente herramientas de programación o computación. Creo que tener enfrente un objeto, que entendemos un poco su lógica, que entendemos de dónde viene, que entendemos cómo construye sentido, cómo construye significación, qué operaciones, sin meternos en el detalle. Y en ese sentido me parecía que el trabajo a partir de pensar el aprendizaje pleno en términos de Perkins, o el tema de aproximarse en aproximaciones sucesivas, valga la redundancia, a este objeto que tengo enfrente, hasta donde mi interés, mi deseo y mi posibilidad pueda, digamos. O sea, tengo en mi cabeza una experiencia compartida en el 2001 con la gente de Lils en México, con Ruiz Velasco y demás, cuando desde los talleres vocacionales de la universidad ofrecían a niños el trabajo con robótica, pero a partir de, no de software sofisticado, sino de motorcitos de peluquería, de secadores de pelo y con rastis. Y entonces, bueno, aproximarse desde el juego, aproximarse desde la materialidad, hacer material esto que es tan difícil de comprender en términos de la virtualidad, me parece que es una clave de entrada. Repito, no tenemos que ser todos programadores, no tenemos que ser todos youtubers, y tenemos que justamente quebrar la lógica de repetición y la lógica de imitación frente a lo que sea, frente, digamos, este es el que yo propongo es un modo de abordar, que no es ni el único ni alcanza, sino que es como una clave de ingreso a ser enriquecida por tantos otros, ¿no? Esto es lo que yo pienso en términos generales. Me parece que Roxana, vos querías decir algo, complementar. Y nada más un cachito, si yo me sumo a lo que dice Liz, y estoy a full con que empecemos
a reforzar nuestra militancia, si se quiere, con que de a poco se vaya incorporando el aprendizaje de lo que la persona que pregunta llama el pensamiento computacional y la programación y tal, pero también creo que tenemos que tomar en consideración que son procesos graduales, que tenemos bastantes precarias condiciones en general dentro de nuestro sistema educativo para incorporar este tipo de aprendizajes en todo sentido, desde la infraestructura técnica hasta la formación docente, es decir, es un proceso que tenemos que ir haciendo, que creo que lo tenemos que apuntalar y no tenemos que abandonarlo, pero que no se hace de un momento para otro. Y otra cosa que quería comentar es que en un intermedio y yendo igual en esa dirección, lo que aparece mucho en nuestro trabajo de campo es la evidencia de que cuanto más familiaridad tienen, por ejemplo, los padres, madres, las personas que cuidan a los chicos y chicas en el hogar, cuanto más familiaridad, tienen con los dispositivos técnicos, con los usos de Internet, con sus posibilidades, y cuanto más variedad de usos tienen esas mismas personas, es decir, que no están únicamente posicionados en un lugar de usuarios para el entretenimiento de Internet y de los dispositivos técnicos, sino que hacen usos laborales, hacen usos educacionales, comerciales, etcétera. Entonces, los tipos de mediaciones que establecen respecto de los propios usos que hacen los chicos y cómo les ayudan a construir hábitos e incluso a formar recursos para después tener una mejor capacidad de agencia frente a Internet, se nota, digamos, la diferencia entre cuando hay más recursos entre los adultos que cuando no los hay. O sea, que sin ir al extremo del lenguaje de programación o de manejarse con que estoy de acuerdo con que hay que ayudar a desentrañar para comprender y andar por ahí, pero ya la primera diferencia más elemental hace peso, digamos, en la construcción de la posición que los chicos pueden construir frente a las tecnologías. Sí, Montserrat. Montserrat, ahí está. Respecto del rol del adulto, yo quería agregar también que, bueno, en la investigación que nosotros hicimos, también estuvimos explorando en detalle cómo actúan los adultos cuando los niños y niñas aprenden con tecnologías. Y pudimos como observar 3 categorías, ¿no? El adulto como curador, el adulto que tiene que elegir un programa determinado para que los niños y niñas aprendan, el adulto como facilitador, que es un poco lo que venía diciendo Roxana, que bueno, facilita el acceso a cómo utilizar un programa, pero también facilita el acceso a los contenidos, porque en edades muy tempranas los niños y niñas aprenden mayoritariamente en la interacción, esto que también aparece en la tesis de Gabriela, ¿no? Y una tercera categoría del rol del adulto es el adulto como modelo, que me parece que también aparece en las investigaciones de Roxana, ¿no? El adulto, bueno, cómo usa el adulto la tecnología también va a ser un modelo para los niños. Incluso en los niños más pequeñitos se descubre que, por ejemplo, el hecho de que los padres y madres estén mirando a la televisión, eso dirige la mirada de un niño pequeñito hacia el mismo objeto. Es decir, que son modelos desde la más tierna edad, y bueno, eso atraviesa todas las etapas madurativas. Así que bueno, quería agregar como ese detallecito que por ahí puede iluminar en el rol del adulto que estamos discutiendo. Sí,
Bueno, también tiene que ver esto con poner en jaque, ¿no?, esa mirada ingenua que se tiene sobre las tecnologías muchas veces, que está muy presente en el trabajo de Romina cuando ella habla de los videojuegos serios, ¿no? Como que hubiera otros videojuegos que es a los que los chicos se enfrentan permanentemente y que son los que vienen desde las lógicas de producción, más de que tienen que ver con el consumo. Romina propone estos de los videojuegos serios. Y yo me preguntaba, Romina, en esta cuestión que en tu trabajo aparece esta idea del lenguaje de la ironía y de la sátira, que son videojuegos conformados desde ese lugar, ¿no? Hacía referencias a de ese Rambo que anda matando a las feministas, ¿no? Entonces digo, ¿qué posibilidades hay reales en nuestras infancias, con toda la diversidad de infancias, de que ese lenguaje de la sátira no sea tomado desde la literalidad, ¿no? Donde hoy caemos en una sociedad donde es totalmente eso, literal, ¿no? En sus lecturas. Sí, bueno, ahí me parece que es un poco lo que ya se venía exponiendo, que está el rol, bueno, en el caso de si es en la escuela, el rol de la mediación docente y también en las familias, un poco, bueno, estas representaciones que construyen esos adultos, esas adultas, acerca de ese videojuego, y que justamente esto era algo que yo le quería preguntar a Roxana, si habían avanzado por ahí en alguno de estos sentidos a pensar en cómo impactaría eso en el proceso de apropiación de ese tipo de tecnologías, ¿no? Porque los videojuegos generalmente son objeto de suspicacias y de varios prejuicios, ¿no? De que producen adicción, de que generan conductas violentas, y está un poco esto también de a veces de percibirlo, como vos decías, siempre desde las lógicas mainstream de producción o los videojuegos con fines que son solamente el entretenimiento, que también creo ahí que me interesaba la exposición de Liz, que en un momento hablaba de construir estos clichés, ¿no? Y que por ahí en un videojuego, si uno está con un arma, cuando ingresa lo primero que se hace es disparar, cuando en realidad podría haber otras opciones. De hecho hay videojuegos que problematizan eso, ¿no? De que si uno tiene un arma inmediatamente tiene que tomar esa acción, y me parece que ahí siempre es fundamental, sobre todo pensando en niños y niñas, que por ahí no es justo el área donde yo he trabajado, o sí me parece que ese rol del adulto y de las adultas en cuanto a las representaciones que dan sobre ese juego, los sentidos que ahí están plasmados, ¿no? Como decía antes, los valores, las ideas que encarnan esos juegos, que es algo de lo que se tiene que empezar también en el proceso de enseñanza, ¿no? Que se tiene que desmenuzar un poco. Bueno, yo quería complementar algo de la pregunta. Ah, Liz, ¿querías comentar? No. Adelante vos, después ya me lo anoté para no olvidármelo. Así que... sí. Bueno, yo también, porque quería ver un poco cómo seguía el hilo de este diálogo, ¿no? Que tenía que ver con lo que había quedado pendiente del lenguaje computacional y la robótica como elementos que, según ya comentó Roxana y Liz, bueno, tenemos que ver con una perspectiva, con un enfoque, con una lógica gradual de inserción, sobre todo en las instituciones educativas, porque generalmente estamos hablando de como contenido curricular, ¿no? Entonces ya ahí es desde la perspectiva educativa y de la educación formal. Y evidentemente cualquier aporte en ese sentido es bienvenido y bueno, favorece la construcción de nuevos conocimientos, aprendizajes y miradas sobre, bueno, la cultura que estamos habitando, que es compleja y tiene un sesgo digital muy importante. Pero bueno, acá lo que me gustaría es dejar como un espacio de alerta, ¿no? No pensar que todo lo tecnológico se reduce a la robótica, porque entonces me parece que todo lo que venimos investigando y formando en materia educativa vinculada con lo tecnológico iría como en un retroceso. Podemos incrementar contenidos curriculares como puede ser informática, robótica, pensamiento computacional, desde esos lugares. Pero la mirada, por ejemplo, en este caso, lo que estamos pensando acá,
de la infancia con tecnologías es mucho más amplia. Estamos hablando de una mirada cultural, ¿no? Estamos hablando también del juego como lógica de vida de los chicos y chicas, y esas lógicas de los juegos y de la cultura, evidentemente, como venimos pensando también, tiene un anclaje en nuestros países, en nuestras formas, ¿no?, de vincularnos. Yo creo que es muy importante salir de la mirada de lo que meramente nocivo del vínculo tecnológico con los nenes y las nenas, porque creo que eso también hay que deconstruirlo. Hay que también salir de esa mirada simplista de que, bueno, que ellos lo deciden y ellos eligen y ellos están solos con sus juegos digitales y bueno, y no hay nada que hacer como familias. Bueno, también venimos como trabajando en sentido contrario para reposicionarnos en función de eso. Pero lo que quería establecer era esto, una alerta en función de no pensemos que incluyendo robótica y tecnología en las escuelas, estamos trabajando toda una perspectiva crítica en función del vínculo de la tecnología con la educación y con las infancias. Eso era como un comentario que me había quedado pendiente. Comparto totalmente lo que estás planteando, y en esa línea es el trabajo que creo que hay que hacer, pero me parece que hacer este tipo de trabajo, que no tiene que ver con incorporar más contenidos tecnológicos, sino como retrabajar el vínculo con esa tecnología y desentrañar y entender para poder tener una lógica de mayor subordinación, de mayor curaduría en los términos que planteaba recién tu compañera. Hay que pensar que las instancias y las oportunidades que tenemos de diálogo e intercambio con los chicos, que son las escuelas, que son los espacios educativos, porque no todos tienen la posibilidad en sus casas de tener padres con los tiempos y las competencias para colaborar en eso. Entonces nosotros tenemos en Argentina por lo menos, y en muchos lugares de Latinoamérica también, pero la oportunidad de la escuela pública. Nuestras motivaciones vienen de trabajos de capacitación con docentes en la escuela pública, y por eso la opción de trabajar con los niños, no solo con los docentes, es pensar que los trabajos docentes y los espacios docentes tienen que ser pensados desde una lógica de mayor colaboración, de colaborativa, colectiva, grupal. Es decir, creo que se pide y se espera demasiado de la escuela y no se cambian las condiciones en las que los docentes pueden interactuar con los chicos, no se cambian cuestiones que tienen que ver con la gestión, no se adecúa esta escuela a estos niños, a esta sociedad y a estas necesidades de reforzar vínculos y de construir vínculos con la tecnología, con el mercado, con un montón de otras cosas, ¿no? No solo hoy estamos centrados y pensando en la tecnología. Pero entonces pienso que estrategias de irrupción, de interrupción, de deconstrucción son posibles en la medida que pueden ser procesos que se pueden sostener. Y claramente los procesos que se deben sostener son los procesos que suceden en las escuelas. Los chicos van desde los 3 años hasta los 15, 18 a una escuela. Entonces, cada uno de esos momentos tiene que ser una oportunidad. Y para que eso sea posible, hay que trabajar en recomendaciones y hay que militar frente a quienes diseñan las políticas para que se piense en desacartonar y desencortés. O sea, los maestros están muchas veces en un corset administrativo, digamos, estar en una escuela pública y ver las miles de demandas que reciben los docentes frente a miles de cosas, hace imposible pensar que ese espacio se pueda aprovechar como pudiésemos aprovecharlo si no cambiamos esas condiciones. Creo que la mediación adulta puede ser de muchísima mayor calidad en términos de pensar un trabajo con otras modalidades, y acompañado de otras maneras, y legitimado y retribuido de otra manera. Es decir, nada, por ahí pienso que es súper interesante poder medir esto y poder demostrarlo y poder tener todas estas categorías que aportan los equipos de investigación. Y es muy interesante también, que era algo que yo veía también en común con estas 5 presentaciones que estamos compartiendo, que es la preocupación para hacer
recomendaciones, para incidir en quienes toman la decisión. Creo que ahí hay que poner energía. Sí, Liz, en tu trabajo, bueno, y en todo lo que estamos hablando esta mañana que nos convoca, también hay una cuestión acá con la escuela y todos estos lógicas entran en clara disrupción con la escuela. Vos lo planteas en tu video, o sea, llega el Beo como a suspender la lógica de la temporalidad y la espacialidad en la escuela, ¿no? Es muy significativo esto de decir, bueno, no hay un espacio para el juego en la escuela y estamos hablando desde tempranas infancias. Hacía referencia al trabajo de Gabriela, ¿no? Esta cuestión de que a partir de su investigación, una de las primeras aproximaciones a conclusiones pueden ser de que los niños pueden apropiarse o pueden aprender conceptos complejos como el del camuflaje, me imagino que pueden ser otros conceptos también, ¿no? Digo, pero desde esta lógica de lo lúdico, y la escuela claramente está como al margen de una propuesta en este sentido, con estas características. Si me permiten una cosita nada más, a mí me parece que algo que está merodeando en estas reflexiones que aparecen acá y que se puede retomar también una pregunta que ha hecho Romina y que quedó pendiente de respuesta respecto del tratamiento de los contenidos de los videojuegos y de cómo los chicos interactúan con eso y tal. Me parece que hay una discusión que todavía no está saldada y que tiene que ver con cómo la escuela toma la cuestión de las alfabetizaciones múltiples, o como le quieran llamar, digamos, cuál es la concepción de alfabetización que rige en la escuela pública en Argentina y supongo que también en otros lugares de América Latina, y cómo se avanza o cómo avanzan las discusiones hacia poder pensar cómo acompañamos el desarrollo de los chicos y de las chicas en la formación de posibilidades de comunicarse, de expresarse, de producir en múltiples lenguajes, de comprender y producir sentidos sobre múltiples lenguajes y a partir del uso de múltiples de lenguajes. Entonces, de esa manera me parece que vamos corriéndonos de esa limitación que planteaba Silvina. Ojo, no pensemos que con incorporar la robótica saldamos la cuestión del aprendizaje sobre tecnologías o del lenguaje computacional, etcétera. O sea, no nos quedamos con eso, nos quedamos en pensar cómo fortalecemos nuestra posibilidad como personas de producir sentido y de expresarnos emocionalmente, de expresar nuestros pensamientos a partir de una multiplicidad de lenguajes. Y creo que la escuela, sin dudas, la escuela pública en países como los nuestros, es un lugar en donde se juega mayormente la equidad, las posibilidades de mejorar el acceso a la distribución social de los bienes tecnológicos y simbólicos que merodean esos lenguajes múltiples, y que está visto por lo que nosotros estamos analizando en nuestros trabajos en hogares de lo que llamamos en sentido más o menos de entre casa, clase media, medio baja, a hogares de trabajadores más populares, en donde hay menos posibilidades de acceso a la conectividad y a recursos tecnológicos. Lo que vemos ahí es que la verdad, los chicos están jugando los videojuegos y están mirando videos de YouTube fuertemente orientados por los consumos de los adultos. En principio, comparten los dispositivos en esos hogares donde nosotros estamos trabajando. No hay chicos con celulares propios,
hay muy pocos chicos con celulares propios, comparten las búsquedas, los historiales de búsqueda respecto de los juegos, los historiales de búsqueda respecto de los videos. O sea, de alguna manera, las personas adultas están involucradas en la selección de los productos que consumen los chicos y las chicas. El problema es que no están al lado cuando lo hacen, cuando los consumen. O sea, como que le dejan abierta la lista de distribución, pero después están muy poco al lado de ellos compartiendo el juego o compartiendo la visualización del video. Entonces ahí es donde está faltando algo. Por eso que me parece que por un lado nosotros podemos ayudar a establecer esa mediación en el hogar, generando cosas como productos de nuestras investigaciones, pero también podemos tratar de decir algo en la escuela, que es en la escuela en donde esta vieja actitud de educación para los medios y las tecnologías perfectamente me parece que cierra bien para trabajar aportando en esta dirección, ¿no? Bárbaro. Roxana, una cosita más. Me piden que si podrías precisar o ampliar el concepto de tecnosfera infantil. Ay, voy a tratar de decirlo muy chiquito, porque venimos diciendo mucho sobre eso. La idea es recuperar de una manera crítica y de una perspectiva sociocultural la convicción de que efectivamente existe algo que llamamos ambiente y que podemos pensar como, nosotros lo pensamos como un ambiente tecnocultural, y que es una combinación de tono de época, de tipos de relaciones sociales, de tipo de estímulos culturales, de sensibilidades que se van construyendo en donde la presencia de los dispositivos técnicos y la relación que establecemos con los dispositivos técnicos cobra un rol fundamental, es un pilar sobre el cual se construyen digamos, la oferta simbólica predominante en esta época y en donde los chicos crecen, o sea, las personas que nacen y crecen en las últimas décadas están tomando contacto con este tipo de ambiente que nosotros lo visualizamos gráficamente como si fuera una esfera, pero que consideramos que no es homogénea ni cerrada y que existen distintas condiciones desde las cuales nos relacionamos con ese ambiente tecnocultural y tenemos distintos recursos, distintas disposiciones, distintas posibilidades, entonces participamos de manera desigual en ese ambiente. Por eso lo que a nosotros nos interesa es justamente visualizar eso, cómo los chicos, para romper el mito de los nativos digitales o todo ese tipo de concepciones que naturalizan el vínculo de los chicos con las tecnologías y que miran como si todos los chicos y las chicas se relacionaran del mismo modo con las tecnologías, nosotros decimos, a ver, hay algo que efectivamente es común a todos y que es la existencia de este ambiente que está cada vez más signado por la digitalidad y en donde las producciones culturales están fuertemente signadas por este modo de producción digital. Ahora, ojo al piojo, no todos participamos de la misma manera y entonces veamos qué consisten esas diferencias para tratar de, bueno, intervenir, ¿no? Intervenir y bueno, desarmar un poco las distancias. Bárbaro, acá tengo otro comentario, dice, como dicen las expositoras, la cuestión es generar una mirada crítico-estratégica para la incorporación de las TIC.
Caso contrario, el riesgo es formar pibes todavía más ávidos de consumir tecnología. Me parece que estamos... Gabriela, ¿vos querés? ¿Habilitaste el micrófono, Gaby? Ah, sí, no, me parece que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando de poner la mirada no solo en la tecnología en sí misma, sino en el vínculo que establecemos con la tecnología, porque, bueno, no es lo mismo, como hablaba Romina, el uso de los videojuegos que trabaja ella, con otros videojuegos por ahí más relacionados al entretenimiento, y no necesariamente, porque si no miramos el vínculo, caemos en una mirada tecnocentrista, donde planteamos una relación tal vez de causa y efecto. Como hablaba Romina, los videojuegos violentos generan violencia. No lo sabemos. Así que bueno, no, por eso ese comentario nomás, de pensar el vínculo y no necesariamente también pensar que por introducir tecnología vamos a tener un resultado positivo, sino pensar la calidad de la exposición y de qué forma nos vinculamos con la tecnología o queremos que los chicos y los niños y las niñas se vinculen con la tecnología. Yo quería introducir una cuestión, poniendo en consideración que las investigaciones comenzaron antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, y se me ocurría pensar cómo podemos reconsiderar estas experiencias de uso y apropiación de las tecnologías que los niños y las niñas generan en relación a esas tecnologías y que en buena medida han sido a los márgenes de la escuela o, como ustedes decían, disruptivas de las lógicas escolares. ¿Qué pasa hoy cuando esas experiencias deben ser apropiadas con fines educativos en contextos de aislamiento? Bueno, yo creo que lo que vos estás entablando, Belén, es como una línea que, si bien está inaugurada, ahora se resignifica en la investigación, ¿no? Por todo lo que está sucediendo y no llegamos a dar cuenta, en realidad. O sea, desde la mirada como investigadoras, por ejemplo, nosotros del PEN hicimos una breve experiencia de qué aprendiste en la pandemia. Le preguntamos a chicos y chicas de Argentina, de Brasil, de España, chicos que tenían disposición tecnológica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que aprendiste? Pero curiosamente aprendieron cosas que tienen que ver con la tecnología y aprendieron otras cosas que los vinculan, como llegamos a denominar, como aprendizajes para la vida, ¿no? O sea, están sucediendo cosas, pero hay que preguntar, yo insisto en esto, hay que preguntarles a ellos cómo lo están resolviendo. Y experiencias, como por ejemplo, los chicos que tienen la continuidad pedagógica a través del Zoom, por ejemplo, ¿no? Bueno, cómo se reproducen algunas lógicas escolares en el formato del Zoom y otras no, pero digo, cómo escuchar a ver qué está pasando, cómo está yendo en las clases que tienen Zoom, estoy hablando en ese sentido. Por ejemplo, y cuando me inhabilitan el chat, buscamos otras formas de contarnos cosas, porque es el momento que nos vemos. ¿Y cómo hacen? Y bueno, vamos cambiando los 3 puntitos que aparecen arriba en el Zoom, y así nos contamos, por ejemplo, un nene que contó que su perrita había tenido cachorritos, y tenía que contárselo, ¿cómo no iba a contárselo a sus amigos? Pero bueno, se encontraban ahí, no podían hablar por el chat, en este caso, ¿no? Otras maestras que no, y maestros que instauraron el juego, que es un tema que venimos hablando acá. Por ejemplo, otra maestra nos contó, y yo después de cada encuentro con el Zoom, digo, bueno, hoy todos los días terminamos con un juego. Y el juego puede ser, por ejemplo, si digo un sustantivo propio, se paran, y si digo uno común, se ponen abajo de la mesa. Y están todos esperando el momento del juego, ¿no? Entonces me parece que algunas lógicas puede que empiecen a modificarse, otras que tendrán continuidad. Pero yo creo que tenemos que estar muy alertas a ver qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió, ¿no? Vinculando las infancias. Quedó Porque congelada. Estamos hablando acá de adultos y eran Quedaste congelada, Silvina. ¿no? Quería agregar a lo que quería agregar ¿Ahí volví? Sí. Ahí sí. ¿Terminaste, Silvina, o querías completar algo? No, que no me acuerdo dónde me escucharon, pero estaba hablando de que el rol del adulto... Observar, decías que hay que estar atentos a esta observación y a ver qué pasa.
Me quedé con esa Sí, idea. a ver, ¿qué es lo que pasó? Dale, y con las familias, decía, porque decíamos el rol del adulto, ahora más que nunca emerge el rol de las familias en esta escena con tecnologías, ¿no? Porque es una escena, están adentro de las casas además, físicamente, ¿no? Entonces, bueno, Además, ahí va a haber algo que volver a ver qué es lo que pensar pasa. también en todo esto que venimos diciendo del rol del adulto, la importancia que tiene, ¿no? Como, por ejemplo, en el nivel inicial, que es la primera experiencia de clases a través de medios digitales, en muchos casos, ¿no? Para los que tienen acceso, obviamente. Entonces, muchas veces tener muy en cuenta que los niños y niñas aprenden sobre todo en la interacción con otro. Entonces, pretender que la tecnología ocupe el rol del maestro cuando hablamos de niños pequeños es casi imposible, ¿no? Y a veces está el reclamo de los padres que no quieren hacer de maestros en la casa cuando la investigación demuestra que justamente es en ese intercambio que sucede el aprendizaje sobre todo, ¿no? Eso quería como agregar a lo que dijo Silvina. A mí me parece muy interesante y de una manera muy intuitiva y sin ningún tipo de resguardo metodológico, simplemente observación de los maestros que tengo cerca. Creo que han tomado ante la necesidad como mayor cotidianeidad con la tecnología los maestros. Creo que a la fuerza de los porrazos muchos se han metido en esto de diseñar materiales, de pensar estrategias, de repensar con el permiso de que todo era una circunstancia coyuntural a la que todos nos vimos expuestos, y lo veo también en mi función docente en la universidad, y creo que esta es como una oportunidad, porque muchos que de otra manera no hubieran tomado el coraje de hacer un video, de generar un material, de pensar una estrategia distinta, se vieron obligados a hacerlo. Creo que en ese sentido va a haber cosas súper interesantes viendo la mitad del vaso lleno, y también me parece que en esta línea que yo insisto y no me canso de insistir, en el trabajo colaborativo, creo que han visto el resultado del trabajo con otros docentes, de apuntalarse entre otros, de pensarse no solamente uno contra el mundo y yo dentro de los 4 muros de mi aula, sino que esta modificación de las categorías espacio-tiempo a las cuales nos arrojan las tecnologías han permitido, y esta inseguridad y este permiso para sentirse inseguro, porque en realidad, digamos, los docentes nos sentimos que debemos poder, que debemos hacer, que si no, que admitir una debilidad es admitir que no estamos en condiciones. Entonces, esta pandemia nos ha dado la oportunidad a permitirnos enfrentarnos con nuestras propias limitaciones y empezar a construir redes, y eso me parece que es algo que no se va a desarmar, sino que es algo con lo que nos vamos a ir de esta experiencia, si es que nos vamos alguna vez de esta experiencia de la pandemia y del aislamiento, digamos. No, disculpen, no quiero ponerme dramática, pero quiero también recordar, por un lado, que, bueno, tiene sin dudas de interesante y de desafiante este contexto, esta coyuntura que estamos viviendo, que nos impone la urgencia de generar estrategias de comprensión en el tiempo real, digamos, ¿no? Ir minuto a minuto tratando de comprender cómo se modifican nuestras actitudes, nuestras capacidades, nuestras posibilidades de actuar y de comunicar, estamos actuando cada vez más y siendo cada vez más forzadamente conscientes de nuestras actuaciones en el espacio digital, que es algo que veníamos haciendo intermitentemente y de manera diferencial según sectores sociales, según edades, según géneros, etcétera, y ahora cada vez tenemos como que la posibilidad de objetivar más
nuestras actuaciones en el espacio digital, pero hace falta generar mecanismos para comprender, para estudiar qué es lo que pasa y qué le pasa a los niños, etc. Pero yo decía, no tenemos que olvidar que más allá de que hace falta que afinemos nuestros recursos epistemológicos, metodológicos, teóricos para entender esta coyuntura, la mitad de los chicos en Argentina son pobres, está una dificultad muy significativa para garantizar las condiciones de acceso a cualquiera que sea el tipo de actividad pedagógica que se esté tratando de desarrollar, sobre todo cuando consideramos las edades escolares, de los chicos que están en escuela primaria y en nivel inicial. Y entonces también es importante, acá se juega muy fuertemente otra vez, creo que, no me acuerdo si es Ana Riguar que estaba hablando el otro día en su panel respecto de cómo se nos impone en estos estudios que estamos haciendo volver a darle una relevancia a la dimensión del acceso a la tecnología, que cuando empezamos a corrernos un poco de ahí, porque dijimos, bueno, lo del acceso ya está, lo tenemos como un punto de partida inevitable, pero pensemos en otras cosas, en cómo generamos sentido, en cómo nos apropiamos de la tecnología en otras dimensiones. Bueno, me parece que se impone otra vez fuertemente pensar en cómo se garantizan las condiciones de acceso y sobre todo las condiciones de conectividad, ¿no? Porque no solamente está bien, los docentes hacemos lo que podemos, están haciendo los docentes de todos los niveles unos esfuerzos enormes por, dice la consigna, nos ponemos el sistema educativo al hombro, pero nos ponemos el sistema educativo al hombro con un costo muy importante, en condiciones completamente desiguales, en distintas regiones del país y de los distintos países, y también los chicos y las chicas están quedándose afuera, y hay una cantidad muy significativa de chicos y chicas en los distintos lugares del país y de América Latina que se están quedando afuera de esto. Entonces, ahí me parece que tenemos un rol nosotros también desde la academia, de hacer un llamado de atención y de ver cómo hacemos para contribuir a que esto se pueda de alguna manera mejorar. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, en ese sentido también aparece fuertemente el concepto este de transferencia, y tanto el trabajo de Gabriela como el que haces con los niños de 4 años, como el trabajo en el que integran con Silvina y Montserrat, en ambos se llega a la reflexión de que hay condiciones, o esa sería la pregunta, hay condiciones materiales que subyacen a esa posibilidad de realizar la transferencia, ¿no? En el trabajo de Gabriela ella dice, bueno, sí, hay algunos chicos que pueden lograr adquirir estos conceptos más complejos, y en el trabajo de Silvina y Montserrat ocurre lo mismo. O sea, algunos logran realizar esas transferencias, que en lo que plantea Liz y Roxana estaría la base, ¿no? Hay como condiciones materiales que siguen actuando como limitantes frente a los procesos de aprendizaje. Totalmente. Sí, sí. Por eso también la vuelta, de nuevo, al rol del adulto, porque mi estudio, al comparar la interacción con la aplicación con 3 formas distintas de interacción con el adulto, los chiquitos que por ahí solos con la aplicación no podían, con el adulto sí. Entonces, ahí me parece que se pone en valor de nuevo la importancia de acompañar, no solo para no dejar afuera a los chiquitos que por ahí no tienen acceso a la tecnología, sino también a los chiquitos
que necesitan un acompañamiento del adulto que responda a sus preguntas, que interactúe con ellos, que entable un diálogo, para no quedar solamente con lo que ocurre real y que puedan lograr lo mismo que sus compañeros que por ahí no necesitan tanto apoyo desde ese lugar. Sí, ese adulto, Gaby, cuando yo veía la presentación de tu trabajo, me imaginaba, digo, al hablar de niños tan pequeños, uno referencia a la familia, ¿no? Padre, madre, abuelo, el que sea, el adulto que está en la casa. Pero digo, ese adulto es el docente, claramente, ¿no? Es el docente realizando ese acompañamiento, ¿no? Modelando, Totalmente. mediando ese aprendizaje. ¿Se corta? ¿Liz? No. Ah, pensé que... Sí, en el estudio claramente la adulta que personificó la interacción era yo para asegurar las condiciones experimentales, pero sí está pensado para por ahí, a partir de lo que conocemos en los estudios, hacer algunas recomendaciones o bajadas a línea, porque bueno, nosotros estamos en Rosario y por ahí lo que ocurre es que se comparten los dispositivos digitales, obviamente por cuestiones, como estamos hablando de accesibilidad, no se puede garantizar por ahí por cuestiones económicas una tablet para cada chico, y entonces por ahí lo que ocurre es los chiquitos solos con las tablets y la docente por ahí haciendo otra cosa porque es lo que puede, digamos, no es una crítica a la docente ni mucho menos, por justamente esta percepción que tiene muchas veces el adulto que estábamos hablando, que los chiquitos solos comprenden lo que tienen que hacer, que tienen las docentes y los padres, pero hasta con los bebés, ¿no? Porque por ahí saben prender la tablet. Y bueno, entonces trabajar sobre estas concepciones también es súper importante, porque si yo pienso que el chico solo puede, y por ahí no constato que esté pudiendo seguir la actividad o que realmente esté aprendiendo lo que yo, entonces terminamos, en vez de favorecer el aprendizaje, colaborando a un poco que haya una brecha, la brecha digital. Y también en términos de las condiciones, pensaba esto que señalaba Roxana en su investigación, respecto a cómo el espacio familiar y cotidiano se vuelve también un espacio de negociación, ¿no? Respecto del uso y acceso a esa tecnología, ¿no? Cómo digamos, la mediación del adulto tiene que ver también con imponer ciertos límites y cómo esas experiencias de uso de tecnología supone negociar, ¿no? Constantemente los tiempos y modos de uso de la tecnología. Me parece que eso también, ¿no?, responde a las condiciones materiales y simbólicas que sostienen o no usos significativos de las tecnologías digitales. Me parece que eso también se pone en evidencia cuando el único modo de acceso al sistema educativo está sostenido por las tecnologías. Un poco recuperando lo que Roxana planteaba, ¿no? Que hoy las condiciones para sostener la continuidad pedagógica tiene que ver con el acceso a la conectividad, pero también otras formas de acompañamientos del hogar. Sí. Sí. Liz, vos querías, me parece, ¿no? No, muchas cosas, podríamos hablar todo el día, pero digo que estamos en pandemia, hoy la condición para acceder a la escuela es a través de la tecnología, hay un gran porcentaje de la población que está en condiciones absolutamente desfavorables frente a eso, pero no vamos a estar siempre así, y digo que esto también es como algo que nos marca el valor de ese espacio de encuentro de la escuela, entender como ese espacio de encuentro y ese vínculo como algo a aprovechar y a sacarle provecho al máximo, más si pensamos que pueden venir otras pandemias y otras interrupciones y demás. Entonces, como cada momento de encuentro debe ser realmente aprovechado, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que, insisto, no quiero ser reiterativa, hay que armar comunidades de aprendizaje, hay que armar ambientes de aprendizaje y hay que pensar
en términos de que la tecnología, si bien este panel está convocado en función de estas tecnologías, y estamos hablando de lo digital, que la tecnología es mucho más que lo digital, y apelar a los otros recursos y a las otras posibilidades y a los otros lenguajes para profundizar el trabajo de un niño creador, y no en términos de creativo artístico, sino de promover su posibilidad, sus múltiples posibilidades de expresión a partir de interpelarlo desde múltiples posibilidades sensibles, ¿no? Recuperar sobre todo en los más pequeños, para poder acompañar el trabajo en otro tipo de experiencias. La seducción, y no me quiero poner tecnofóbica, ni mucho menos, o sea, convivo y trabajo con las tecnologías y adoro lo que las tecnologías me procuran, pero también posibilitar otro tipo de experiencias en diálogo con esas tecnologías, pero no subordinadas a esas tecnologías y esos modos, ¿no? Y también pensar de qué manera integrar el trabajo de integrar las tecnologías a lo escolar es una discusión que ya lleva más de 2 décadas o más, quizás. Entonces, hay algo que no estamos pudiendo hacer en esa discusión. Hay algo donde nos tenemos que correr del lugar donde nos ponemos, ¿no? O sea, hay un modo, digamos, como muy instrumental de incorporarla, y hay un modo con sentido, aportando, a otorgar sentido a ese trabajo de aprendizaje cognitivo que queremos hacer. Y me parece que es ahí. Bueno, llegamos al punto casi de cierre. Si alguien quiere decir algo más, estamos en tiempo, debemos entregarla a Zoom, y bueno, yo más que palabras de agradecimiento por su participación, una mañana gratificante. Gracias a Romina, Silvina, Montserrat, Roxana, Liz, Gabriela y Belén por haber estado acompañándonos, a todos los que están desde el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Jerónimo y Meli en el soporte técnico, haciendo posible esta conectividad y conexión. Y bueno, quiero despedirlos hasta mañana a las 9:15 para presenciar el último panel. Y bueno, un agradecimiento especial a Claxo por haber reunido semejantes expositores en torno a pensar esta cuestión del juego como aprendizaje, ¿no? Muchísimas gracias a todas. Gracias, chicas, un gusto compartir con ustedes, y gracias también a las coordinadoras del panel y a Meli y a Jerónimo, que son quienes hacen posible que salga todo bien. Nos vemos entonces mañana en el panel de cierre del encuentro. Gracias. Bueno, yo muy brevemente agradecer la convocatoria y felicitar a las investigadoras, muy interesantes todos los trabajos, y obviamente también felicitar a la organización de las jornadas. Así que bueno, dejamos muchas preguntas, muchos interrogantes en torno a este gran campo problemático que nos interpela. Así que muchas gracias.